Jevon se quedó un tiempo golpeando a Turner para hacerlo hablar, y cuando lo hizo, no podía creer lo que estaba escuchando. Turner le comentó que fue Fox quien le dijo que se convirtiera en su amante, y aparte, le había entregado un informe sobre la historia de Chabon. Ahí aparecían sus gustos, disgustos, lo que hacía e incluso una de sus novelas anteriores. Le comentó que su trabajo era decirle todos sus movimientos y vigilar constantemente a Chabon, pero nunca le dio un porqué. Turner había aceptado porque era dinero fácil para él. Al día siguiente, en plena mañana, Chabon fue hacia la mansión donde vivía Fox. Entrando casi a la fuerza, lo increpó preguntándole por Turner. Claro que el más alto se hizo el desentendido hasta que no tuvo más opción de confesar. Ahí fue cuando todo tuvo sentido para Chabon. Sus amantes anteriores seguramente también habían sido contratados por quien creía que era su amigo. El amigo que tanto lo había ayudado antes, al que le tenía un cariño real y especial, no era nada más que una mentira, otra parte de su vida que veía derrumbarse. Ahora lo veía más claro, la traición de Fox, el amor real de Llewellyn. Quería no amarlo tanto, pero era inevitable, se había rendido por fin. Al volver a casa, lo único que pudo hacer fue abrazar al rubio, comenzando a explicarle por qué se había alejado un poco las últimas semanas, que era para no enamorarse demasiado y que así no doliera tanto al momento de separarse si es que llegaba, pero que realmente lo amaba más de lo que podía imaginar. Llewellyn se sorprendió ante aquella confesión, pero no se molestó ni nada parecido, solo pudo sonreírle y volver a abrazarle. Claro que estaba feliz con aquellas palabras. Cuando llegó el turno de Llewellyn para jugar un poco con Turner, este último, al finalizar todo el castigo, no pudo despertar por semanas, pues había sido castrado por el rubio sin siquiera anestesia, todo por haber querido tomar a la fuerza a Chabon. Ese era el castigo que merecía. Cuando lo dejaron libre, en la calle todo golpeado, lo único que pudo hacer fue ir a encarar de inmediato a Fox. Este último le dijo que no tenía nada que ver si él había fallado en su misión, pero fue justo en ese momento donde Turner le dijo algo que realmente le tomó por sorpresa. Turner habría logrado su cometido con facilidad de no ser por el amante de ojos dorados de Chabon, amante del cual Fox no tenía ni idea. Por ello le pidió más información. Fue ahí que Turner se dio cuenta de que quizás estaba metido en un asunto muy turbio, y cuando quiso alejarse, lamentablemente Fox acabó con su vida. Llewellyn y Chabon decidieron mudarse. Seguían en la misma ciudad, pero esta vez un poco más cerca del puerto, donde el pelirrojo encontró trabajo. Para Fox, aquel muchacho de ojos dorados era el perro que hacía mucho había dado por desvivido. Ahora entendía todo. Con el perro vivo, Fox corría peligro. La principal razón para cerrar la penitenciaría era porque habían vendido sus secretos a un enemigo. Todos los experimentos que hacían tuvieron que ser destruidos, y eso incluía al rubio. Todos los que se fueron de ahí pensaban que había fallecido, pero al no ser así, aquel perro tenía demasiada información que podría perjudicar en cualquier momento a Fox. Su primera idea fue desvivirse, consumido por la duda, por el miedo de ser descubierto. Sin embargo, cuando se tranquilizó un poco, ideó un plan. Envió una carta a Farrell explicándole la situación y cómo debían acabar ya con aquel perro y su dueño, o sea, Chabon y Llewellyn. A su vez, Chabon comenzó a abrirse más con el rubio. Le contó dónde había trabajado, cómo se sintió escribir en esa cara máquina. Le habló sobre las novelas que había escrito, cosas bastante agradables. Aún así, mudarse no fue suficiente para que su insomnio se detuviera. Chabon seguía despertando en plena madrugada sin poder seguir durmiendo ni un poco más. Seguía tomando aquellas pastillas para dormir, pero ya no funcionaban. Sabía que no debía depender de ellas, pero los dolores que sentía si no las tomaba eran insoportables. Al mudarse, cambiaron incluso de nombres para mantenerse más ocultos. Sin embargo, al pasar unas pocas semanas mientras todo iba tranquilo, todo empeoró. Chabon había sido capturado a las afueras de su trabajo y Llewellyn había sido sedado en su propia casa. Farrell había llegado. A Llewellyn no le afectó de inmediato. Pudo levantarse y lograr morder a Farrell, arrancándole una de sus orejas antes de caer nuevamente dormido. Al despertar, Chabon se encontraba en una habitación amarrado de pies y brazos a una silla. Frente a él se encontraba Fox, quien bebía un poco de alcohol mientras parecía un poco sorprendido al verle despierto tan rápido.
Fue en medio de pedir explicaciones que Forks dijo todo, que Turner había fallecido, y poco a poco todas las preguntas que Chevon hacía eran contestadas con total sinceridad, lo cual no entendía. ¿Qué pretendía? Esto también se lo contestó. Forks fue quien se encargó de borrar sus recuerdos de la penitenciaría Luth cuando trabajó ahí. Chevon, con tanta información, no entendía, pero tenía miedo por Llewellyn debido a que Forks le comentó que él era el séptimo perro que ellos tenían. Su familia tenía un extraño gen con el que solían experimentar para ver su comportamiento. Todos habían sido muy problemáticos, pero Llewellyn todavía más. La historia fue contada de principio a fin. El cómo Chevon había llegado y, por si fuera poco, había logrado adiestrar a ese perro. El pelinegro no era ni siquiera alguien importante al trabajar en aquel lugar, pero gracias al cambio que hizo en el rubio, Farrell decidió usar a Chevon para controlar al rubio a pesar de que éste realmente le hubiera dicho que no podía hacerlo. No podía encariñarse con una persona solamente para después desecharla, pero eso era lo que debía hacer. Le prometieron fama, una familia, un buen amante y una buena vida que no pudo llegar porque se sentía demasiado cruel haciéndole aquello al rubio. Para Chevon, Llewellyn nunca fue un perro. Desde el primer momento lo vio como una persona y le fue inevitable enamorarse. Forks le dijo que le contaba todo eso porque así sería mucho más sencillo volver a borrarle la memoria nuevamente. Pero esta vez no borraría solo meses, sino que borraría todo de su vida. Un total comienzo desde cero era lo que haría con Chevon. Este último se preguntaba si todo lo malo que le estaba pasando era alguna especie de karma. No podía entenderlo, no lo creía. Su vida estaba llena de mala suerte. Aún así no quería olvidar, no quería comenzar de cero porque lo único que quería era a Llewellyn. Chevon pudo notar el comportamiento de Forks más raro debido al alcohol que bebió. Sabía que no era muy bueno para soportarlo, y es por eso que decidió aprovechar la oportunidad para tenderle una trampa. Hizo que se descuidara un poco, y apenas pudo, se abalanzó sobre él. Aún amarrado a la silla, comenzó a golpear el rostro ajeno con su propia cabeza una y otra vez hasta dejarlo completamente inconsciente. El pelinegro quedó unos momentos en shock por lo que acababa de hacer, pero no se detuvo, debía avanzar. Como pudo, se desató de las cuerdas y buscó entre los cajones que había en la habitación algún arma que pudiera usar, encontrando una que tenía guardada Forks. Salió de donde se encontraba, notando que, tal y como había dicho aquel hombre, estaban en la penitenciaría. De alguna manera, Chevon, al estar ahí, tenía cierta sensación familiar con el lugar. El solo pensar que Llewellyn corría peligro le ponía ansioso. Por eso caminó por los pasillos en busca de él o de alguna pista que le dijera dónde estaba. Fue así que logró oír pasos. Con sigilo notó a un hombre rubio llevar arrastrando un saco por los pasillos, y algo le dijo que ahí dentro estaba Llewellyn. Le siguió y pudo notar que lo encerró en un cuarto. El problema era que aquella puerta no tenía cómo abrirse, ni siquiera orificio alguno para colocar alguna llave. Extrañamente su cuerpo se movió solo y al tirar del pomo de la puerta salió una palanca, la cual, al mover, dejó que el seguro se abriera. Era como si su cuerpo recordara esas cosas sin que su mente lo hiciera. Fue ahí que sintió que tuvo un déjà vu. A los 20 años, Chevon queda en la calle tras salir del orfanato y sobrevive durmiendo en bancas. Encuentra trabajo en la penitenciaría Luth pese a no tener ventaja frente a otros candidatos, lo que le resulta extraño, aunque pronto lo deja pasar. Al inicio sus compañeros lo tratan bien y lo ayudan a adaptarse, pero todo cambia cuando un perro del lugar no lo ataca. Desde entonces comienzan a aislarlo y rechazarlo. Acostumbrado a la exclusión, Chevon se identifica con quienes son tratados como inferiores. Por eso, al conocer al rubio, decide ayudarlo, con la intención de convertirlo en alguien digno y capaz de ganarse el respeto fuera de la prisión. Llegó a golpearse a sí mismo para que pudieran darle algún medicamento y así llevárselo al rubio, pero solamente consiguió cebollas. Después de eso, todas las noches, cuando los demás dormían, se escapaba hacia la celda del rubio para estar con él y enseñarle distintas cosas, acercándose más al chico tanto en cuerpo como desde sus sentimientos. Poco a poco, mientras más lo visitaba, más se conseguía quedar en su mente. Estando fuera de la celda, lo único que podía hacer era pensar en aquel rubio y sus ojos dorados, su cabello, sus manos y hombros algo temblorosos. En un principio, Chevon pensó que lo que sentía por el rubio era lástima,
pero realmente deseaba que algún día pudiera salir de aquella celda y ver el mundo exterior. Siobhan quería estar a su lado cuando eso sucediera. Aquellas salidas a medianoche no duraron demasiado. Los compañeros con los que compartía habitación se dieron cuenta y lo delataron con un superior. Lo que vino después solo fueron golpes. El superior encargado de su grupo lo echó del lugar y del trabajo. Sin embargo, antes de que pudiera irse, el capitán de todos, o sea, Farrell, encontró en las acciones de Siobhan algo bueno, pues podría usar su amistad con el perro para obtener lo que realmente quería, adiestrarlo, que conociera su lugar en el mundo, que entendiera que era un perro, no una persona, y que solo vive para recibir órdenes. Siobhan no podía. En un principio se negó, no quería aprovecharse de su confianza solo para convertirlo en un perro obediente. Intentó huir varias veces, puesto que dijo que lo pensaría en los siguientes días. Sufrió de encierros con ataúdes y cuerpos pudriéndose. No lo dejaban huir, prácticamente estaba por volverse loco cuando aceptó finalmente aquella oferta. En su cabeza, parte de la culpa de lo que le ocurría la tenía Llewellyn. Cuando volvió con él a la celda, actuaba más frío, solo seguía las instrucciones que le daban. Primero debía hacer todo lo que Llewellyn le pidiera, debía aceptar cada parte del rubio. En cierto punto, Siobhan no entendía cómo el chico podía preocuparse por él cuando su propia vida era así de miserable. Todas las noches se preguntaba cómo podría desvivir la parte humana de Llewellyn, porque no quería hacerlo realmente. Tanto la mente como el cuerpo de Siobhan se rompían a pedazos entre las instrucciones que debía seguir y sus verdaderos sentimientos. Le dolía verle así. Se preguntaba a veces qué diría Llewellyn cuando pudiera salir y tocar la tierra, mirar al cielo, qué pensaría, qué diría, debía irse, salir de eso y dejar de sentir ese dolor. Fue entonces cuando Siobhan salió de la celda, dejando dormido al rubio. Le comentó a Farrell que ya no podía seguir con la misión que le habían asignado. Fue ahí cuando Llewellyn se escapó de la habitación. No entendía cómo aquel chico que no tenía nada decía amarle. No entendía por qué una vida feliz para Siobhan nunca existiría. No podrían vivir juntos, no podrían tener una linda casa, un hogar, ni tener alguna mascota. Los sueños que tuvo una vez se desmoronaban en cuestión de minutos. Esos fugaces deseos de estar al lado del rubio se estaban rompiendo. Se fue porque prefería que Llewellyn le odiara a seguir aferrado a su ser y marchitándose poco a poco. Siobhan abre la celda y al hacerlo, recuerda todo lo que vivió allí, incluido su encuentro con Llewellyn. Rápidamente revisa el saco y confirma que el rubio sigue con vida, aunque está inconsciente y herido. Decide cargarlo para escapar, pero Farrell aparece de nuevo y arruina su intento. El gas sedante vuelve a llenar el lugar, debilitando a Siobhan, quien apenas puede moverse mientras ve cómo encadena a Llewellyn. Desesperado, Siobhan suplica por su vida y acepta obedecer con tal de salvarlo. Farrell lo pone a prueba, obligándolo a golpear a Llewellyn con un fierro. Sin embargo, en un momento de oportunidad, Siobhan ataca a Farrell, aunque recibe una bala en el hombro como represalia. Para entonces, Llewellyn despierta y presencia la escena. El golpe logra derribar a Farrell, quien suelta su arma. Siobhan la toma y, decidido a terminar con todo, le da varias veces, asegurándose de acabar con su verdugo. Alcanzó a sacar a Llewellyn de sus ataduras justo antes de desmayarse por la pérdida de aquel líquido carmesí. Las últimas palabras que quería confesarle al rubio eran que lo amaba. Lo amó desde el primer momento y nunca hubo vez en que dejara de hacerlo. Después de eso, Llewellyn lo tomó en sus brazos, corriendo por los pasillos para poder buscar ayuda. El tiempo pasó y Llewellyn volvió a asustarse demasiado al notar cómo Siobhan había sufrido una pequeña herida al estar cocinando. El pelinegro pensaba que exageraba, pero a la vez podía entenderle. En una casa de 3 pisos con ladrillos de color rojo, cerca de un pequeño bosque con un sendero acogedor, cada mañana ambos despertaban con los rayos de sol iluminando su cuarto y cada noche una agradable brisa fluía a través de las ventanas abiertas. Desde que se mudaron a aquel lugar, Llewellyn estaba muy preocupado por si se caía de las escaleras cuando cocinaba o se daba algún golpe en su cuerpo. Parecía que todo ponía ansioso al rubio. Hace aproximadamente un mes, toda la verdad de la penitenciaría de Lute había salido a la luz. Claro que fue un gran escándalo, el pueblo exigía castigo para todos los involucrados y, como tal, todos los que tenían conexión con Lut fueron juzgados.
Farrell y Fox fueron puestos bajo arresto domiciliario, pero no pasó demasiado tiempo antes de que ambos fueran encontrados desvividos. Ha pasado un año desde que se fueron de aquella ciudad. Les han pasado muchas cosas. Entre ellas, el gobierno le otorgó a Llewellyn el estatus de refugiado político especial por todo lo que sufrió en Lute. También le ofrecieron una mansión y mucho dinero, autos y otros privilegios, pero por el momento ambos rechazaron todas esas cosas. Llewellyn comenzó a tener de pasatiempo el tomar fotos, coleccionaba cámaras y la principal musa de sus fotos era, por supuesto, Chevon. Este último aceptó un trabajo de panadero, lo trataba muy bien, nunca pensó que un trabajo pudiera ser tan agradable y ahora lo tenía. En cuanto a su sueño de ser escritor, volvió a hacerlo y su primer libro bajo su propio nombre ya estaba a la venta en librerías. La mirada de Chevon se llamaba. Para celebrar la publicación de su libro, Llewellyn le llevó un ramo de rosas y, como regalo, Chevon le compró al rubio un libro que éste le dijo que quería leer hace un tiempo. Todavía tienen ciertos problemas que no desaparecerían de la noche a la mañana, pero estaba bien porque tenían todo el tiempo del mundo. Después de todo, seguirían juntos hasta el resto de sus vidas. Únete como miembro del canal y ten como beneficio insignias y emojis exclusivos, menciones especiales, acceso anticipado a nuevos videos y videos solo para miembros. No dudes en unirte y ser parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber sobre nuevos videos, anuncios y participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y X para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Pistacho, Navy Salva, Cristel, Jocelyn Vera, Dalia Liz, Tamara Cáceres, Ricardo Cortés, Dadou, Esperanza Solorzano, Isabela, Aileen Contreras, Bergamota, Elda Díaz, Kerfe Ramos, Ruth Pimentel, Cristina, Esmeralda Martínez, Diana Pérez, Alexandra, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, JCX, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Valentina Trujillo, Ana Victoria, Bunny 13, Moon Shadow, Norma Sánchez,